¿Qué tal, amigas y amigos de Médico Historiador? De verdad, es un gusto tener el día de hoy al padre Saúl Ponce Castañeda aquí en la mesa de este programa para iniciar con una serie de charlas sobre la vida y obra de los siervos de Dios, beatos y santos de nuestra diócesis de San Juan de los Lagos, en la que buscamos realmente conocer a estos hombres y mujeres que dieron todo por Dios de diferentes maneras y en diferentes trincheras. Estas charlas que hoy abrimos con el padre Saúl es para iniciar con el maestro Anacleto González Flores, un laico, abogado, periodista, líder social que también se le llegó a llamar o a conocer como el Gandhi mexicano, quien fuera martirizado durante la Guerra Cristera y que aún recordamos sus últimas palabras: yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Era un hombre muy completo en todos los sentidos y para esto, pues tengo nuevamente el honor de presentar al padre Saúl Ponce Castañeda, quien es también formador y profesor en el Seminario de San Juan de los Lagos, que estamos próximos a cumplir ya también 50 años en este mes ya de junio, que el padre con mucho gusto aceptó platicarnos sobre este gran hombre que además también fue egresado del mismo Seminario de San Juan de los Lagos cuando era aún auxiliar y, como él diría, un personaje emblemático de esta escuela, de esta benemérita escuela. Padre, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias, Doc, por tu invitación y con mucho gusto. No soy historiador, soy más bien aficionado, devoto de Anacleto y sobre todo agradecerte por este espacio para compartir y para dialogar también, con un poquito de nervio, pero con mucho gusto de compartir algo de este gran hombre de Dios y también de nuestra tierra alteña, como bien decías, también egresado de nuestro seminario de San Juan de los Lagos, ¿verdad? Así es, padre. Y también su paisano, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo soy de Tepa y también un poquito ahí a lo mejor el crecer con esta imagen de un hombre que por ahí anduvo en estas tierras y sí, también de Tepa. Entonces, iniciemos ahora con el principio, pues, de Anacleto. ¿Quién fue Anacleto en su infancia? ¿Cómo inicia su formación, su vida cristiana? ¿Cómo se va envolviendo en este acontecer diario? Mira, Doc, el Anacleto González Flores nace en Tepa, Tepatitlán, el 13 de julio de 1888. Hijo de un rebocero, un hombre sencillo, una familia muy sencilla, una madre religiosa, muy alteña, muy religiosa, muy alteña en este sentido. Y por lo que yo alcanzo un poquito a leer, por lo que cuentan sus biógrafos, sobre todo Gómez Robledo, que fue el primer este, biógrafo, en un libro muy bonito que se llama El Maestro, precisamente. Ahí sobre todo narra, de alguna manera, creo que más que una biografía es como una geografía, ¿verdad? Una explicación y una justificación de la vida de santidad de este hombre, pero sobre todo Anacleto se enmarca en una familia pobre, sencilla, insisto, una familia muy alteña, ¿eh? Con todo lo religioso, con todo el arraigo y también con la pobreza de aquellos años. En este clima nace pues Anacleto, insisto, repito, el 13 de julio de 1888. Rebocero, su padre y su madre también una mujer sencilla de hogar y profundamente también religiosa. Ahí nace Anacleto González Flores. Más o menos esto es un poquito su semblanza inicial y parece que un muchacho sencillo, ordinario, que encuentra prácticamente en su etapa adolescencial, a los 16, 17 años, una conversión. Y digo una conversión, pareciera más que moral, podría parecer un poquito como intelectual, ¿verdad? Pero también sobre todo espiritual. Al escuchar unos ejercicios de un sacerdote que durante algunos días va a haber ejercicios allí en Tepa, también parece que ahí viene una especie de conversión, y lo cual lo mueve también a su vida de fe, a ingresar después al seminario de San Juan de los Lagos. Pero sí, a grandes rasgos, un poco esos los primeros años de Anacleto, Y Doc. también que allí lucha, como digamos, entre comillas luchar, ¿no? Pero entre dos mundos, ¿no? Decíamos, la mamá religiosa, como cualquier mujer alteña, y su papá, pues un hombre sencillo, rebocero,
eh, que no tenía esta cercanía quizás que la misma esposa, como también suele ocurrir muchas veces a no mejor, ¿no? En algunos hombres también de nuestra región alteña que son más recios, más duros, más enfocados a lo que consideran importante que es su trabajo. Sí, fíjate que en algunos, sobre todo Gómez Robledo, habla un poco de su papá cuando se refiere a él, como un hombre del cual también alcanza, sobre todo aprende como este sentido patriótico, ¿verdad? Este amor a la patria, que después será como las dos banderas de nacido por Dios, por la patria. Entonces, un mote, un apodo que les tenían en su pueblo, los bobitos, ¿verdad? Era como un apodo a su familia, a sus hermanos, a él mismo. También un poquito quizá marcados por esta figura. Algunos biógrafos, yo sería como irresponsable afirmarlo, pero hablan que su papá quizá un hombre un poco más descuidado, un poco más, este, quizá no tan cercano probablemente como la mamá, pero creo que independientemente pues de la versión oficial, sí pudiéramos decir que Anacleto alcanza a aprender, sobre todo de su papá, este amor, este sentido por la patria, por el amor a su nación, incluso un poquito al espíritu revolucionario de aquel tiempo que empezaba poco a poco como a irse cuajando, ¿no? Y también que se convierte en un lector voraz, ¿no? Que empieza, leía también en alguna biografía de él que lee algunos libros de alguna cuestión también religiosa, de filosofía del cristianismo, o sea, no nada más la parte, digamos, mm, muy cristiana en el aspecto de vida de los santos, sino también la cuestión social de la iglesia, que también es parte de su conversión, como decía usted, quizás, que lo hace empezar a cambiar su mentalidad y que se imbuye en este ambiente que ya venía viviendo en México de cambio social, de aspectos, pues, en la misma iglesia, en el gobierno. Sí, mira, yo creo ahí ya nos hace entrar un poco en los años ya de 1908, cuando entra al seminario de auxiliar de San Juan de los Lagos, ¿verdad? Anacleto nace en el 888, en el 88, él llega al seminario en 1908 prácticamente con 20 años, si no me Era equivoco. grande. Llega así grande, grande. Entonces, recordemos el contexto también de la época, del tiempo, el centro cultural, el centro de enseñanza mm, medio superior, si quisiéramos verlo de la región, era el seminario de San Juan de los Lagos, no había más, ¿no? Había que trasladarse a la capital, a Guadalajara, que quisiera tener otro tipo de estudios. Aquí, en ese tiempo, cuando el seminario de San Juan era seminario auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara, pues era lo que comúnmente se conocía también como los estudios de latín, ¿verdad? Equivalente un poco a esa etapa de preparatoria, a esta etapa de secundaria, de preparatoria. Entonces, creo que ahí empieza, ¿no? A profundizar ese sentido cultural de Anacleto, y de ahí viene el nombre más famoso, ¿no? De Anacleto, que es el nombre del maestro. Quizá por la edad, por los años, que los alumnos, los compañeros, perdón, del seminario lo veían un poco más grande, pero sobre todo un joven inquieto intelectualmente, con esa facilidad de incluso llegar a suplir maestros por aprender pronto latín. Ubiquemos nuevamente en el tiempo, ¿verdad? Alguien que quería acceder al ministerio sacerdotal, que quería avanzar en la formación sacerdotal, necesariamente tenía que aprender latín. No había manera de acceder a los estudios superiores de filosofía, de teología, si alguien no tenía el estudio de latín. Anacleto pues se mete pronto, aprende pronto, y ahí viene este mote, ¿verdad? Este apodo que lo hace un poco más universal el maestro, ¿no? En el seminario de Guadalajara, auxiliar de Guadalajara, siendo aquí pues San Juan de los Lagos, en el año de 1908, ¿verdad? Y ahí nos hace tocar un poquito ya las fibras de nuestro contexto del seminario de San Juan de los Lagos, ¿verdad? Sí, Lo que que decías tú, Doc, ¿verdad? Que es prácticamente, pues me atrevo a decirlo, el exalumno más brillante de esta casa, ¿verdad? Que ha tenido muchos domicilios, pero que ahora ya como diócesis, pues es de alguna manera inspirador también en el sentido pues de nuestro seminario, ¿no? y también eso que menciona, ciertamente, Anacleto, al venir de una casa pobre, llega a San Juan y digamos que también, gracias a Dios y a su misma inteligencia que ya demostraba,
es apoyado también económicamente por los mismos padres del santuario para sus estudios, y que ahí también empieza ya estos dotes de ser un líder en el mismo seminario, como bien dice usted, ¿no? Que ya empieza a despuntar este astro de la genialidad, pues, en su ramo social que él dominaba muy bien. Sí, mira, Doc, también, yo que también de destacar aquí a propósito pues de este espacio ¿verdad? Que intenta como reflejar o invitar la vida de santidad. Yo creo que también ya rasgos que se empezaban a manifestar en él, siendo seminarista, un seminarista menor, Ujú. ¿verdad? Pero ya aunque él estaba más viejo y más avanzado en años y en canas, pero también sí la brillantez de este hombre, pero también su vida de piedad, ¿verdad? Un hombre piadoso, desde, insisto, pareciera como de esta conversión, después de aquellos ejercicios espirituales que vivía en su pueblo. También aquí se habla de rasgos de un hombre piadoso, un hombre de Dios, amante pues de la Virgen, obviamente por obvias razones aquí en el contexto de San Juan de los Lagos, y es de acción apostólica, aquí en los barrios de San Juan, en las comunidades, por ahí cerca de lo que es ahorita la parroquia de la Sangre de Cristo, por ahí esos barrios que tú conoces mejor que yo, a las orillas de San Juan, reunir, ¿verdad? Con niños, con adolescentes, estos círculos también de catequesis, de lectura y esa inquietud que empieza a surgir. Y obviamente, pues con esta brillantez de un joven intelectualmente dotado, de piedad, pues la propuesta primera para un joven seminarista era continuar sus estudios en la ciudad eterna, ¿no? En Roma, como era mucho en aquellos talleres de mandar a estudiar seminaristas a Roma, prepararlos y volver. Y es ahí donde entramos a otra etapa de la vida. ¿No? A lo mejor me estoy adelantando, pero No, no, ahí no. vamos poco a poco. este, y decir, no, 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 parece que esta no es mi vocación, renuncia a la posibilidad de ir a estudiar a Roma, ¿verdad? Yo creo que dejando en claro cualquier tipo de aspiración eclesiástica y dejando muy bien en claro su recta intención de decir, yo no soy por la vida sacerdotal. Y es donde lo hace dar un paso a un costado, irse a la aventura, literalmente a la aventura de ir a Guadalajara a estudiar algo que él empezaba a apasionar, ¿verdad? Que era el estudio de las leyes. Y es donde entra a estudiar a la Escuela Libre de Derecho, a la Escuela Libre de Leyes de Guadalajara, ¿no? Como decía, por ejemplo, aquí también en el tema de cómo empieza a reunir este grupo de jóvenes, perdón, y funda creo que se llamaba la Falange de la Patria o algo así en español, Patria Phalanx, creo que es en latín, no sé, me parece algo así, y que ya empieza él Sí, con esta cuestión de enseñarles los derechos a los jóvenes y de la cuestión social ya más muy involucrado, o sea, como que era algo que tenía muy presente ya Anacleto en su transcurso de su vida, el tema de los derechos humanos, pues en general. sí, mira, yo creo que, Doc, es una cuestión que parece que se empieza un poquito más como a desempeñar ya, ya de modo más abierto, ya estando en Guadalajara, ¿verdad? Como estudiante de leyes, ahorita se me va el nombre de la casa donde vivía, no recuerdo, se llamaban La Gironda, Sí, que se reunían varios Girona, ahí, si no me ahí equivoco, era como que la casa estudiantil, ¿no? Vivían varios de los sí, salteños ahí. que los recibían, ¿verdad? Para estudiar, y creo que ahí fue como el boom, por así decirlo, ¿verdad? La explosión un poquito de este hombre que, insisto, ¿verdad? No solamente era brillante académicamente, sino también era un hombre de Dios, era de comunión constante, de, Eucaristía, de Eucaristía diaria, y que entre el estudio de las leyes y entre el estudio del magisterio, recordemos en el Anacleto prácticamente está en el apogeo de la Rerum Novarum, la encíclica, la gran encíclica social, primera gran encíclica social de la Iglesia de León XIII, y él se va bebiendo de esto, documentos de la Iglesia sin magisterio, ¿sí? Creo que también vida de Dios, y junto con ello, esta combinación de la inquietud social que ya empezaba a manifestar de muchas maneras, ¿no? Y también se involucra en la política, ¿verdad? Al fundar un partido también político o intentar fundar un partido político, ¿no? Que había leído que era el Sí, partido. el Partido Católico prácticamente,
sí era el Partido Católico, ¿no? Si no me equivoco, si no me fallan las fechas, por ahí en el año de 1914. Ujú. Creo que sin mucho éxito o sin mucho profundizar, ¿verdad? Creo que también esa parte de entrar al Partido Católico y después un poquito desmarcarse y prácticamente mostrarse más bien como un líder social. Me da cuenta también que a propósito de esta brillantez, más de algún político pues lo invitaba, ¿no? a formar parte de sus filas, a entrar al gobierno, y creo que fue la parte que no quiso, no quiso aceptar. Entonces, eso le permite también más libertad, ¿no? De maniobra y también parte de su particularidad o su genialidad también como líder social, era social y religioso, quiero decir. Y aquí también entra otro aspecto importante de él, que se empieza a rodear de gente también muy capaz, ¿no? Miguel Gómez Loza, Manuel Gómez Morín, que también fue del partido, bueno, del PAN posteriormente, y otros muchos líderes también de la época que hoy son hombres muy importantes por lo que nos dejaron también. Mira, Gómez Morín creo que fue años posteriores, ¿verdad? Más bien, si pudiera ser un poco la, la raíz, más bien, mira, por ejemplo, profe, este autor que te explico yo, que es el que te hablaba yo, que es el primer autor de la biografía, ¿verdad? Gómez Robledo, que después fue un diplomático. Aquí en el escenario de San Juan tenemos toda una obra completa, si no me equivoco, son 8 o 9 volúmenes de este autor. Allí en estos 9 volúmenes está la biografía de Anacleto, en estos volúmenes, de la obra de Anacleto, del maestro. Pero sí, dices bien, yo creo que esta parte de rodearse de hombres que también prácticamente él iba forjando, ¿verdad? Con un cierto tipo como de discipulado en torno a estos círculos de estudio, de lecturas, de acercamientos a la sociología, lecturas de los clásicos, ¿verdad? Si uno ve a Anacleto, pues cita muchos autores clásicos y pareciera que es un hombre que tiene una técnica en su mundo que un hombre tan pobre pues no tenía acceso a una biblioteca como tal, ¿verdad? Libros prestados, libros adquiridos de una u otra manera, pero prácticamente prestados, pero que habla de un hombre culto y sobre todo de mucha acción en el campo de la catequesis, ¿verdad? A su manera como antes se le concebía el catecismo literal, pregunta y respuesta, lo que se tiene a la mano prácticamente, pero también esta inquietud social y de compromiso intelectual también con los jóvenes, con círculos de lectura, con círculos de estudio, acercamientos a la sociología, a la literatura y sobre todo a la oratoria, ¿verdad? Que era como un arma fuerte, ¿verdad? De la capacidad del bien comunicar, como es el arte pues, de la oratoria. Y ya para saltarnos un poquito la parte de la biografía que, como dice, podremos checar en otras partes incluso, aquí lo que me interesa conocer también es el pensamiento de Anacleto González Flores. ¿Qué tipo de ideas tenía Anacleto? Porque hemos visto que hay, digamos, por así decirlo, diferentes grupos que lo ponen de su bando o de otro bando o de un lado o de otro lado. Alguna vez un historiador me decía que Anacleto era el más socialista de los socialistas, por ejemplo, ¿no? Por sus ideas. Otros dicen que era más de la derecha, otros, es decir, cada quien lo pone en su lado, digamos, del campo de batalla, pero en realidad Anacleto qué buscaba, qué pretendía, cómo era su pensamiento en ese sentido. Mira, Doc, yo creo que aquí a lo mejor entraría un poco de mi cosecha, ¿verdad? En interpretación, Sí, sí. ¿verdad? Como esta charla, pero yo creo que Anacleto habrá que leer su pensamiento a la luz del Evangelio, obviamente, en primer lugar, pero también a la luz del Vaticano II, con todas estas nuevas, esta perspectiva, ¿verdad? Que hace que la iglesia se abra pues a nuevos aires, ¿verdad? Que se abra a una nueva perspectiva, rescatando a lo mejor valores de autonomía, de pluralismo, ¿verdad? De ecumenismo. Y digo, porque habrá que leerlo ahí, leerlo desde allí, porque si no corremos el riesgo de estos anacronismos que están como a la vuelta de la esquina, en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito eclesial, ¿verdad? Que a veces se abanderan. Pero creo que si leemos un poco el pensamiento de Anacleto, leemos su obra, pues a lo mejor catalogaron en esta simetría de izquierda, derecha, centro, que tiene un poco más de,
de dibujado que nada, que es difícil identificar. Creo que un hombre que es un hombre de Dios, sí, un hombre de iglesia, sí, pero también un hombre de acción, hablando de empezar a hacer estos primeros esfuerzos de sindicalismo, primeros esfuerzos de acercamiento con el grupo de obreros, con los círculos de obreros. Pues yo creo que no sé qué tenga de derecha. ¿Verdad? Si entendemos derecha solamente prender y apagar velas, o solamente estar muy recargados hacia la jerarquía, que no es toda la iglesia, ¿verdad? Pues allá saldríamos yo creo que un poco en desacuerdo, ¿verdad? Sería diferente, sería difícil como encajonarlo. Pero yo creo que la principal característica creo que yo alcanzo a descubrir en Anacleto y sobre todo de su pensamiento es un hombre de acción, un hombre que se preocupa también por los más pobres, por los más desprotegidos y sobre todo un hombre que invita al compromiso, ¿verdad? Que invita a la acción, que invita también a no quedarse, ¿verdad? En, el, en la sacristía, ¿verdad? De los templos, no quedarse solamente allí en el ámbito del templo, del aspecto muy netamente ceremonial o litúrgico, por qué no decirlo. Y pues hay muchas maneras también de leerlo. Acuérdate, también Doc era periodista prácticamente, hacía un trabajo periodístico este, con este periódico que iban sacando La Palabra, de hecho está todo impreso, ya que su obra, La Palabra, otra revista, otro periódico, Gladium, ¿ya? Espada, y otros periódicos donde escribía, La Época, donde plasmaba prácticamente su pensamiento, ¿no? Pero yo creo que son de las cosas muy, muy interesantes y sobre todo ya enfocado y aplicado a la acción con su famosa Unión Popular. Ya. Y entraríamos un poco al contexto ya de la Revolución Cristera, del pensamiento, de la lucha, de la pugna con el gobierno, pero creo que ahí es gran parte de su riqueza, de este gran santo también de nuestra tierra, ¿no? Porque también aquí, por ejemplo, cabría hacer la mención de que incluso Gómez Robledo, su gran biógrafo, lo, lo apoda, digamos, el Sócrates mexicano. Bueno, Pues eso, ahí sí, yo creo que ahí hay pues digo que a veces parte del escrito es un poco geógrafo, una geografía, también ahí, creo que guardando pues las proporciones, pero quizá para resaltar esta figura, un hombre que sobre todo en su tiempo, en su época, pues marcaba, ¿verdad? Marcaba y marcó mucho y sigue marcando hasta nuestros días, pero creo, insisto, Doc, que habrá que leerlo pues en su justo tiempo, en su justa medida, para evitar estos excesos que creo que a veces existen, ¿no? De identificarlo con ciertos grupos radicales, que a veces los agarran de bandera, unos para decir este es de nosotros y otros para golpear. Por eso yo quiero destacar, ¿verdad? La vida de un hombre de Dios, un hombre de iglesia y un hombre de acción, ¿verdad? También defensor no solamente de la libertad religiosa, sino también de la libertad y los derechos que hoy incluso podemos seguir disfrutando, ¿verdad? Como es el tema de la democracia, de la libertad, del Estado laico, ¿verdad? De poder tener un terreno neutral que tú y yo que creemos que creemos en Dios, que profesamos nuestra fe, tengamos la posibilidad, pero también aquel otro que no comparte nuestra fe puede encontrar un terreno común para ejercer su libertad. Y creo que también en el fondo hay algo de esto, ¿verdad? y además un hombre también dedicado a la juventud mexicana. Sí, dedicado netamente pues a la juventud mexicana, forma parte de la CJM, la Acción de la Católica de la Juventud Mexicana, un movimiento que llega a México, ¿verdad? Y que viene también pues traído prácticamente de Europa, inspirado un poco también por estos pensamientos también de impulso social, de impulso juvenil, y que tenían muchos de sus raíces pues en esta parte de Europa. A veces insisto, ya después durante la posrevolución cristera, pues ya fueron teniendo otro enfoque, pero Anacleto, un hombre dedicado a eso, a los jóvenes, y encontrando en la estructura que estaba en aquel entonces, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, pues un lugar, un terreno muy propicio, ¿verdad? Para su acción en los círculos y también en ese trabajo de oratoria que era muy fuerte, ¿verdad? El don de la palabra que tenía, sin duda, y que llegaba pues a los corazones también de los jóvenes, ¿verdad?
Y también volviendo al punto, creo que es central, no sé, yo pienso eso, de la vida de mismo Anacleto, que es la Rerum Novarum, que mencionaba usted de León XIII, que creo que la intenta aplicar a pies juntillas, ¿no? O sea, realmente toma la encíclica, toma esta primera, creo que encíclica social de la Iglesia y busca aplicarla en lo que decía usted, los trabajadores, la Caja Popular, la Unión Popular, los sindicatos de los obreros, el respeto a los derechos de los trabajadores. Sí, 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 yo creo que ese es parte pues del, como de del mérito, ¿ah? De este hombre que empezaba, que era como un aventajado probablemente en su tiempo. Yo en un momento, pues muy tontamente, digo, me pongo a pensar que hubiera sido Anacleto González Flores si le hubiera tocado llegar al Concilio Vaticano II en este tiempo, ¿verdad? No que hubiera estado allá, sino disfrutar de Anacleto en el año 70, año 65. Pues yo digo, simplemente no será Anacleto, ¿verdad? No estoy hablando del mártir, pero, pero bueno, un hombre que incluso creo que con las posibilidades de acceso académico que había en la región, ¿verdad? Quizá con otro espacio de formación más amplio, más profundo, estaríamos hablando de un hombre aún más genial, pero bueno, es Anacleto así, como hijo de su tiempo, y que insisto, ¿verdad? Insisto, sin duda modelo pues de santidad y que era el brazo derecho de los Jiménez, ¿verdad? Que incluso durante el tiempo de la persecución cristera, ¿no? Y creo que ahí coinciden, bajo mejor opinión de usted, coinciden dos hombres que se pudieran considerar solitarios, tanto Anacleto González Flores como el arzobispo de Guadalajara, Orozco Jiménez. Decía también Gómez Robledo que se consideraba un solitario moral a Anacleto. Yo creo que tiene que ver con esto, que no cabía ni de un lado ni de otro, ¿no? Incluso en la misma iglesia pudiera también considerarse así, que no era un hombre que cupiera o embonara en algún grupo en específico, era tan multifacético que quizás tenía este problema, igual que también el arzobispo de Guadalajara en su momento. ¿O usted qué opina? Sí, mira, yo creo que los, las interpretaciones o la vida de la iglesia también ha estado marcada por esta parte, ¿no? Insisto, habrá que ponernos en el contexto, ¿verdad? Para ahorita nosotros hablar después del Vaticano II de una iglesia un poco, digo un poco porque hay mucho trabajo por delante, un poco más entendida como pueblo de Dios, más de comunión, una iglesia ahorita donde muchas decisiones, no todas, se toman no en un sentido vertical, ¿verdad? Sino un poquito más horizontal. Pues ubiquemos a Anacleto, ubiquemos el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Donde sí el poder, eh, el poder eclesiástico, ¿verdad? Se identificaba pues el tema de los obispos, arzobispos, el sacerdote, incluso pues cargado hacia las clases privilegiadas, ¿verdad? Hacia el ámbito conservadurista, ¿verdad? Entonces creo que en ese espacio, en ese sentido, pues Anacleto sí era como muy solidario, ¿verdad? Y junto con Orozco Jiménez, es decir, alguien que no se fue, un Orozco Jiménez que sí, bueno, estuvo yendo y viniendo, pero prácticamente estuvo presente como podía en medio de este conflicto, ¿verdad? Y Anacleto, sí, brazo derecho de lo que comúnmente se le identificaba como el poder eclesiástico, que era la figura del arzobispo, pero también este mundo obrero, este mundo de los círculos de estudio, esta Unión Popular, que era una organización pues por lo que cuentan, muy única, ¿ah? Y muy particular para ser de su tiempo, como si ser un vínculo, era un eslabón entre esos dos grandes poderes, al pueblo y también el poder eclesiástico en la figura del arzobispo Orozco Jiménez. También había leído algo sobre su último editorial que escribió para Gladium, creo que fue justo antes de que lo mataran, en el que, bueno, textualmente dice, hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. Pues sí, mira, yo creo que un hombre radical, ¿verdad? Igual un hombre de su tiempo y pues sí, radical, ¿verdad? Y aquí a lo mejor podemos entrar también un poco en volar con el contexto de su vida familiar, ¿verdad?
un hombre casado, que también tuvo sus hijos y que también coinciden sus historiadores que a lo mejor su esposa, si no me equivoco, creo que era Concepción Guerrero, como que no alcanzaba a entender, ¿verdad?, con quién estaba casado. Entonces, y ya también a lo mejor ahí se pueden hacer muchas interpretaciones o más datos que yo la verdad no conozco, ¿verdad?, de su vida matrimonial, pero pues un hombre radical también, ¿verdad?, un hombre radical, comprometido y intentando responder, ¿verdad?, así con esa firmeza con las palabras que tú lees, Doc, pero insisto, ¿verdad?, que nos habla de un hombre para nada superficial, para nada autorreferencial, sino sobre todo un hombre pues que fundamentaba su acción en el amor a la iglesia, el amor a la libertad y también el amor a Dios, profundamente. Sí. Y ahora que es, bueno, hace 2 años que fue declarado el patrono de los laicos, ¿qué tiene Anacleto que enseñarle a los laicos en el siglo XXI? Este hombre de hace 80 años, más o menos, ¿qué le puede enseñar a un laico el día de hoy? Pues a un laico y a los que no somos laicos, a los curas, creo yo que el compromiso, ¿verdad? Este amor a Dios, este amor a la iglesia y también creo que este compromiso social, ¿verdad? Sin querer, querer volver al antaño, ¿verdad?, de que la iglesia sea quien lleve el poder y lleve el ritmo de nuestros pueblos, que gracias a Dios ya no la lleva así, ¿verdad?, ya no la lleva así, qué bueno. Pero sí el tema del compromiso, ¿verdad?, el tema del amor a Dios y creo que también a seguir invitándonos a salir de este ámbito que nos resulta a veces un tanto cómodos, que es el ámbito litúrgico, el ámbito de la celebración, ¿verdad? Y que a veces también nos falta esa parte del compromiso social y político, ¿verdad? Creo que los laicos, con su condición, con su situación, con este nuevo entender la iglesia como una iglesia de comunión, pues tienen un espacio privilegiado, ¿verdad?, que donde a veces los sacerdotes no podemos entrar y a lo mejor no nos toca entrar, ¿verdad? Y es entrar pues a esos ámbitos sociales, políticos, económicos, la toma de decisiones que mejor que nadie lo pueden hacer. Y creo que también ahí, insisto, nos enseña mucho a nosotros los sacerdotes a ver que no somos todólogos, ¿verdad? Que hay gente que hay gente más preparada que nosotros, más comprometida, ¿verdad?, que incluso con una vida de santidad mucha mayor que la que nosotros estaríamos llamados a tener. Y creo que es la enseñanza también, Doc, ¿verdad?, de que Anacleto nos impulsa a su testimonio, siendo hijo de su tiempo, insisto, con una radicalidad evangélica, en ese sentido más evangélico, ¿verdad?, más evangélico, alejado de ideologías, de estas ciertas tendencias que yo a veces percibo y que a veces no comparto, que, que es sobre todo un hombre que llega a dar su vida, que responde a su tiempo y con toda la firmeza. Un católico de estudio, un católico de fe profunda, de amor profundo, y creo que, como tú lo dices al inicio en su presentación, un hombre muy completo. Creo que hoy, en la actualidad, necesitamos ciudadanos en la iglesia y cristianos en el mundo también, ¿verdad? Combinar esta parte, y Anacleto se convierte pues en un buen modelo inspirador para los laicos, pero también para nosotros los sacerdotes, ¿no? Y que también lo que menciona, digo, aunque suena más como quizás a chisme ya de novela esto, pero también qué tanto le costó a él en la vida familiar su labor social. O sea, finalmente, este radicalismo en su entrega diaria, en sus actividades, en sus creencias, también lo lleva a quizás, como es usted a lo mejor en particular, a tener también problemas pues en la parte familiar, o sea, ciertas cuestiones pues difíciles, ¿no? Dejar a la esposa, dejar a los hijos, la zozobra, ¿no? Sí, mira, yo creo que más que en el sentido creo que uno de los principales rasgos a lo mejor que se destacan de una u otra manera quien ha escrito sobre Anacleto, pues no habla de un hombre descuidado con su familia, obviamente, ¿verdad? Yo que si fuera un hombre descuidado con su familia no está donde está en el altar. Yo No. creo que una de las cosas que en esos procesos de beatificación y cosas complejas que yo ignoro, pero son aspectos que no se descuidan, ¿verdad? Esta parte humana, esta parte de corresponsabilidad. Creo que sobre todo radica más en un hombre que hace una opción de pobreza evangélica, ¿verdad?, y de pobreza material.
Cuando hablamos de que con su capacidad, con su preparación, con esta capacidad de influir, pues pudiéramos pensar que tenía acceso a una vida más cómoda, estar en un puesto político, en un puesto público, pues que le garantizara un estatus no social solamente, sino económico. ¿Ah? ¿Quién no aspiraría lícitamente a una familia, un matrimonio, a tener una vida más cómoda, más holgada? Y pues su esposa decía, bueno, a lo mejor ahí quizá aspirar a una vida de ese tipo un poco más holgada y decir, Anacleto, pues un hombre pobre que hacía colectas para poder subsidiar mucho del trabajo evangelizador, mucho del trabajo social, mucho del trabajo de prensa que llevaba a cabo. Creo que ahí también radica, aparte de esta opción de Anacleto, ¿verdad? Conectándolo pues un poco con su vida familiar, su vida matrimonial, que a lo mejor yo, que soy muy sincero, no tengo muchos detalles, pero sí este aspecto de radicalidad evangélica que sin duda sí lo tiene y que incluso hace a su familia la hace coparticipe voluntaria e involuntariamente, pero ahí los embarra un poquito, sobre todo a su esposa. Y que también finalmente esto es una cuestión interesante. Es un hombre muy complejo, creo, por todo lo que nos ha dicho el día de hoy. Es alguien muy complejo en su pensamiento, en sus mismas acciones, pues, que se ven reflejadas, pero sí, era un hombre que quizás podía dar muchísimo más todavía a nuestra misma sociedad y que sí marcó a su sociedad también su tiempo. Sí, sí, yo creo que son de las cosas pues muy fascinantes, ¿verdad? De la vida de este hombre, como la vida fascinante de los santos, como la vida fascinante también de la gente que a lo mejor sin estar en el poder al Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado pues, nos enseñan mucho, ¿verdad? Y que ahora que estamos ya celebrando este año jubilar, tanto por la diócesis como por nuestro también seminario de San Juan, recordar a este exalumno, como dice usted, el más brillante quizás de todos los que ha tenido el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos, y que incluso un centro cultural lleva su nombre. Sí, mira, tú conoces aquí nuestro seminario y prácticamente cuando se construyó esta biblioteca, Centro Cultural, su nombre, y recientemente que fue, que fue aprobado los estudios filosóficos y teológicos delante del gobierno del Estado, pues el nombre institucional que recibe, que se le da este ámbito académico, precisamente es ¿verdad? Instituto Anacleto González Flores, haciendo alusión a la vida de este hombre, intelectualmente genial, pero sobre todo un hombre de Dios, y un hombre comprometido que a los de hoy nos sigue enseñando mucho. ¿Ah? Y providencial también, ¿verdad? En estos 50 años que se ha dado este reconocimiento de los estudios, pues nos hace también resaltar que, sobre todo nuestro seminario, se convierte como en un lugar donde se siembra la semilla, donde muchos son sacerdotes, otra gran cantidad, muchos tampoco son, pero están llamados pues a ser hombres de Dios, se dan en la vida laical. Y ya para cerrar esta charla, padre, recordar las palabras que le pusieron en su lápida ahí en Guadalajara, estas que dicen textualmente, enseñó con la palabra, con la vida y con la sangre. Sí, pues yo creo que es un eslogan que resume mucho la vida de este hombre que al final da su vida el 1 de abril de 1927 y repite también uh, uh, usando palabras de este ecuatoriano García Moreno, que fue presidente del Ecuador, haciendo alusión a esta frase, ¿verdad? Por segunda vez lo escuchen las Américas, lo oigan las Américas. Dios, yo muero, pero Dios no muere, ¿verdad? Y replicando pues las palabras de este ecuatoriano, este sudamericano, el cual Anacleto sin duda había leído y que en el momento de su muerte, de su martirio, pues también evoca una muerte cruel, cruenta, ¿verdad? Y prácticamente lo cuelgan de los pulgares, tú que eres médico, le sacan, ¿cómo decían? Las coyunturas, decimos coloquialmente, ¿verdad? Sus extremidades, jala sus extremidades, desollan las plantas de sus pies
valga la redundancia, ¿sí? Y hay quien habla también de que le cortaron la lengua, pero sobre todo este sufrimiento, ¿no? Y al final con la punta de la bayoneta prácticamente matar a Anacleto, ¿no? Y dando este grito y este diálogo que también tiene con el general Ferreira, que es el que lo manda a ejecutar, diciéndole que con él, con Anacleto, con él, conmigo tendrás un buen abogado en el cielo. Cuando llegue con el juez, tendrás un buen abogado conmigo, un buen intercesor conmigo en el cielo. Entonces, pues así es la vida de los santos, así es la vida de este hombre, Doc, que sin duda inspira, motiva en muchos sentidos y bueno, que de alguna manera en esta charla hemos tratado de hacer una semblanza así muy general. Habrá unas imprecisiones, probablemente, pero creo que en general este hombre nos dibuja una vida de santidad muy de su tiempo. Que Padre, ¿dónde se encuentran actualmente los restos de Anacleto? En Anacleto se encuentran, a ver si me escuchas, sí, está. Ya. Se encuentran en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, ahí en Guadalajara. Allí están entrando en una de las capillas laterales, ahí están, en un lugar, ahí en una de las paredes, para mi gusto creo que un poco descuidado, pero ahí están los restos de Anacleto, sí, en el Santuario de Guadalupe, ahí entrando al Santuario de Guadalupe en Guadalajara, Sí. unas capillas laterales, ahí están parte de sus restos, hay otros distribuidos también, ahí en Tepa están alguna reliquia en la parroquia de San Francisco, pero sí prácticamente están los restos ahí en el Santuario de Guadalupe, en Guadalajara. Y perdón por la pregunta y la ignorancia. ¿Ya como beato se le puede hacer un templo dedicado a Anacleto o todavía no? ¿O qué es lo que sigue allí? Sí, de hecho en Tepa le están construyendo uno por ahí en la colonia de las Aguilillas, ahí en la parroquia de la Reina y Madre de los Campesinos, por ahí están construyendo algún templo. Sí, siendo beato ya es objeto de veneración, ¿verdad? Ya es objeto de veneración y como tal también pedirle su intercesión, su beatificación, un tanto polémica por la fecha, 20 de noviembre del 2005, si no me falla la memoria, 2005, Estadio Jalisco. Allí nos tocó participar también, fuimos como seminario, yo era alumno de segundo de filosofía, ahí vamos a Estadio Jalisco a, a participar también de la beatificación de Anacleto ahí en el Estadio Jalisco, ¿verdad? Y bueno, pues es un poco a grandes rasgos, Doc, lo que yo te puedo compartir de Anacleto y sobre todo, digo, más desde la perspectiva de aficionado, de devoto de Anacleto, pero yo creo que sí, muy inspirador, ¿verdad? La vida de este hombre para todos. Padre, pues nada más agradecerle su tiempo con esta charla que hoy me hace el honor de inaugurar, de abrir este intento también de poder compartir un poco de la vida de los santos de nuestra propia diócesis ahora en la Cuaresma y en este año jubilar también que estamos celebrando por dos, por el mismo seminario y la misma diócesis que van de la mano a final de cuentas. Agradecerle, Padre, su tiempo. Pues muchas gracias, Doc, por la invitación y de veras, pues con un poquito de nervio acepté tu invitación, con el nervio de decir, no, pues yo no soy especialista, pero sí un poquito a lo mejor más desde la afición y más desde la devoción, pero es bueno, creo que hace falta también divulgar, comunicar también esta figura de nuestros santos, de nuestros pueblos, y lejos pues de agarrarlos de bandera, ¿verdad? Saber que el santo de los santos es Dios, y el testimonio de estos hombres nos invitan también a que nos parezcamos más a Él, ¿verdad? Porque al final ellos lo que hicieron es eso, parecerse más a Cristo, y los mártires, pues ahora sí que de un modo especial, derramando su sangre como la de Cristo, también para que nuestra tierra sea semilla de santidad. Así es. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos en contacto y nos vemos pronto, primero Dios, con más charlas de los santos de la diócesis de San Juan de los Lagos. Hasta pronto. Gracias.